Buenos días, jóvenes. La clase de hoy corresponde a lo que es cinética química y equilibrio químico, ¿verdad? Para recordar esto de lo que es la ley de la velocidad, ¿ya? ¿Te acuerdas? La velocidad de la reacción es igual a la constante K por la concentración, ¿sí? Elevado a los eh, coeficientes estequiométricos, ¿cierto? Muy bien. Ahora, acuérdate que la ley de la velocidad va a depender siempre de la concentración. ¿Ok? Va a depender de la concentración, ¿sí? Al iniciar la reacción, la velocidad va a ser mayor. Eso es lo que quise decir acá. Al iniciar la reacción, la velocidad va a ser mayor. ¿Por qué? Porque va a haber mayor concentración. En este caso, de los reactantes, ¿cierto? Los principios de la Chatelier. A ver, el efecto de la concentración. Lo mismo, ¿no? Tiene que ver con el desplazamiento, ¿sí? Si agregamos mayor concentración de reactantes, obviamente se va a ir hacia la derecha en la velocidad de la reacción, ¿cierto? Para empezar, ¿qué hacen los principios de Le Chatelier? Ven los posibles efectos que van a perturbar lo que es el equilibrio, ¿ok? El equilibrio de la ecuación. Tú sabes que en determinado momento los reactantes con relación al producto, van a encontrar un equilibrio, ¿sí? Eso se llama una ecuación reversible, ¿cierto? Ahora, si agregamos a la concentración en, en los reactantes, evidentemente el equilibrio se va a romper y va a tender a irse a los productos, ¿cierto? Y lo mismo va a ser si retiramos, ¿verdad? Si retiramos y el producto hay más, va a regresar a los reactantes. Igualito va a pasar con los productos, ¿cierto? Retiramos del producto, ¿sí? Y obviamente, bueno, si retiramos, tiende otra vez a regresar, ¿verdad? Está mal, me parece. Y si agregamos, evidentemente, tiende a irse a los, este, a los reactantes, ¿ok? Efecto de la presión o el volumen. El volumen aumenta, a ver, acá lo claro, si aumenta la presión, el volumen disminuye, ¿sí? Y si disminuye la presión, el volumen aumenta. Y la dirección siempre va a ser a donde haya menos moléculas, donde haya menos moles. ¿Ok? El efecto de la temperatura. Si es exotérmico, se está disipando ese calor. ¿Ok? Se está eliminando ese calor. Entonces, la velocidad de la reacción, para encontrar el equilibrio, va a tender a irse hacia los productos. Y si es endotérmico, ¿ok? Si es endotérmico, esto va a acelerar la velocidad de la reacción y obviamente también se abrirán los productos. ¿Ok? A ver, reacción completa. Perdón, compleja. Acá vemos cuando vamos a ver intermediarios para formar una reacción. Estas se van a dar en dos etapas. Primera etapa, segunda etapa, ¿sí? Entonces, estos compuestos, estas sustancias se van a unir para formar, a ver, el monóxido de nitrógeno, ¿sí? Con el oxígeno van a reaccionar y me van a formar el óxido de nitrógeno, ¿ok? Pero en el interín de que se está llevando a cabo la reacción química, se va a dar en dos etapas. Se van a formar intermediarios, ¿ok? Lo que está de rojo son los intermediarios que van a dar lugar a que se forme este producto, ¿ok? Los intermediarios siempre se forman en un paso elemental inicial, ¿ok? La primera etapa y la segunda etapa para formar una reacción total. Y estos intermediarios jamás van a aparecer en la reacción global, ¿ok? No aparece. Así voy a poder vislumbrar o definir dónde están estos intermediarios, ¿ok? A ver, el área de la química que ocupa el estudio de la rapidez o velocidad con la que se llevan a cabo las reacciones químicas se conoce como cinética química. Algunas de estas reacciones solo toman segundos en desarrollarse, como la explosión de la dinamita, otros en cambio necesitan miles o incluso millones de años, como sucede con la formación de los diamantes, corteza terrestre.
Con respecto a la cinética química, señale la secuencia correcta, de verdadero o falso, ¿no? A ver, la velocidad de la reacción química se determina como la variación de la concentración, sí, por una unidad de tiempo, sí, en los reactantes y el producto, verdadero, ¿ok? Acuérdate que tiene que ver con la concentración, la velocidad de la concentración, perdón, la velocidad de la reacción química tiene que ver con la concentración con relación a una unidad de tiempo, ¿sí? El catalizador acelera la reacción ya que aumenta la energía de activación. Sí, pues no, el catalizador acelera la reacción, ¿sí? Las etapas elementales que conducen a la formación de un producto se denominan mecanismo de reacción, no. Se llama ley de la velocidad, ¿ok? La clave es la verdadero, falso. La E, ¿no? No lo marqué. La rapidez con la cual se desarrolla una reacción química puede variar debido a diversos factores. Por ejemplo, la leche si no se refrigera se descompone más rápido. Un comprimido en forma de polvo reaccionará con mayor rapidez que en forma de tableta. A ver, ¿la leche si no se refrigera se descompone más rápido? Sí, ¿no? Un comprimido en forma de polvo fino reaccionará con mayor rapidez que una forma de tableta, obviamente, ¿no? Un trozo de metal que tiene 1 molar de ácido clorhídrico se corroerá más lentamente si se emplea un ácido clorhídrico de 2 molar, sí, ¿no? Acuérdate que obviamente a mayor concentración, la velocidad de la reacción va a ser mayor. Obviamente esta es menor, la concentración es menor, por eso la velocidad va a ser más lenta. Se va a corroer mucho más lento que una que tenga mayor concentración, que lo va a hacer mucho más rápido. ¿Sí? Bien. Respecto a los enunciados, indique la alternativa que mencione los factores que afectan las velocidades de las reacciones químicas respectivamente. A ver. En la primera tiene que ver con la temperatura, obvio, ¿cierto? Entonces, temperatura BCE. Un comprimido en polvo fino, pues, obviamente tiene que ver con la superficie de contacto, ¿cierto? Superficie de contacto, superficie de contacto. Y en la tercera, obviamente, tiene que ver con las concentraciones, ¿no? ¿Sí? La respuesta es la E. ¿Sí? Muy bien. La destrucción de la capa de ozono es debido, entre otras, a la siguiente reacción sencilla. ¿Sí? Acá tenemos una ecuación química. Ahora, la siguiente reacción sencilla, ¿eh? Si su velocidad es 5 moles por litro por minuto, seleccione la secuencia correcta de verdadero o falso. La reacción la reacción se lleva a cabo en una sola etapa y el intermediario, mira, es el óxido de nitrógeno. Si llevas una sola etapa, no es compleja, no puede tener intermediario, ¿ok? Y aparte, el intermediario jamás aparece en la ecuación global. Falso. Su ley de velocidad es esta. Sí, la verdad, a ver, es falso, ¿no? Bueno, no me mandé. Acá está. La velocidad de la reacción es esta en realidad, ¿cierto? Acá está. El 2 está por acá, ¿cierto? Este es el monóxido de nitrógeno, que este es el dióxido de nitrógeno. Para empezar, ahí está mal, es falso. Si la concentración del monóxido de nitrógeno y el ozono son 2 moles por litro y 5 moles, 2 moles de monóxido y 5 moles el, el ozono, ¿cierto? Respectivamente, su velocidad, su constante velocidad está diciendo que esta es la constante de la velocidad, te está diciendo que esto es K, ¿cierto? Y te dan la velocidad. Simplemente reemplaza, ¿cierto? La velocidad es 5, la constante te piden 2 moles. Si te dicen 2 mol por litro, te están diciendo que es básicamente la molaridad, ¿verdad? Porque moles es la molaridad es moles sobre volumen de la solución, ¿cierto? Muy bien. Reemplaza, te va a salir 5 sobre 10, ¿verdad? ¿Cuál ser? ¿Es correcto? Es correcto. ¿Sí? ¿Cuál sería? FFB. La B, ¿no? Muy bien.
Una reacción compleja se describe y explica a través de un mecanismo de reacción, secuencia de etapas elementales por las que los reactivos pasan en productos. Esta es la relación compleja, ¿no? Tal como se muestra en la siguiente reacción. ¿Sí? Acá tenemos. Esta es la reacción global, ¿verdad? Esta reacción ocurre en dos etapas, ¿sí? Una lenta, dice, y otra rápida, ¿ok? Al respecto, selecciona la secuencia correcta de verdadero o falso según corresponde. El intermediario, mira, el intermediario, ¿sí? Mira, aparecen estos. Estos intermediarios, sí. Pero el dióxido de nitrógeno es intermediario, aparece en la ecuación global. ¿Sería intermediario? No, ¿verdad? Falso. La ley de velocidad está determinada por la etapa 1. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué, profesor, se dice lenta? Acuérdate. La primera etapa es cuando hay mayor concentración. Y cuando hay mayor concentración, la velocidad de reacción es mayor. Sí. ¿Ok? Mayor es la concentración. La expresión de la ley de las velocidades es esta. ¿Sí? Me falta acá el monóxido de carbono, ¿cierto? Vale. Equilibrio químico es la denominación que se hace a cualquier reacción reversible cuando se observa que las concentraciones de las especies participantes permanecen constantes. Al respecto, determine la secuencia correcta de verdadero o falso. En el equilibrio, ¿la velocidad directa es igual a la velocidad inversa? Sí, pues no. Por eso son reversibles. Verdadero. ¿El equilibrio se clasifica en homogéneo y heterogéneo? Sí, ¿no? Heterogéneo y homogéneo. La constante de equilibrio puede ser expresada, constante Kc y constante de presión. Sí, muy bien. Eso es teórico, ¿cierto? A temperaturas elevadas, como las alcanzadas en los motores de combustión interna, ¿sí? Tenemos el nitrógeno y el oxígeno, reaccionan entre sí, como sucede en la siguiente reacción de equilibrio. Nitrógeno, oxígeno me forma 2 moles de óxido nitroso, ¿cierto? Hay que siempre verificar que esté balanceado, ¿eh? Entonces, calcular la constante de equilibrio si las masas sean las masas, ¿no? 112, el oxígeno 32, el monóxido es 240. Además, se sabe que el recipiente posee un volumen de 4 litros. ¿Ok? A ver, ¿qué hacemos acá? Si nos están dando la masa, nos dan el volumen y nos dan la masa molecular, tengo que hallar las concentraciones, ¿verdad? ¿Sí? Tengo que hallar las concentraciones. Y me está pidiendo la velocidad de el equilibrio químico, el equilibrio, la constante de equilibrio, ¿verdad? La constante de equilibrio me está pidiendo, ¿sí? Entonces, hallo las molaridades, ¿sí? 112, ¿te acuerdas? 112 gramos, todo el volumen por la masa molecular, ¿verdad? En cada una de ellas, ¿sí? 32 gramos, volumen es el mismo, 32 es la masa molecular del oxígeno, 240 son los gramos, volumen es 4, 60, ¿sí? 16 más 14, 30 por 2, 60. ¿Ok? Ahí me va a salir 1, 0,25 y 1, ¿verdad? 0,25. Entonces simplemente reemplazo. Esta es la constante constante de equilibrio, ¿verdad? La concentración del producto sobre las concentraciones de los reactantes. Y ya tengo sus concentraciones. Simplemente reemplazo y va a salir 4. No sé por qué no está la clave acá. A no ser que me haya equivocado. A ver, me hacen ver si si es que ha pasado eso, chicos. ¿Ok? 8. El cloro diatómico es un gas de olor picante, de color amarillo verdoso y casi 3 veces más denso que el aire. Se puede obtener mediante la reacción de equilibrio. ¿Sí? Acá. A ver acá. Esto también es básicamente teórico, ¿no?
¿Qué acción producirá un aumento de la presión parcial del cloro? Va a haber un aumento de la presión acá. ¿Qué pasa cuando hay un aumento de la presión? ¿Qué va a hacer que desestabilice el equilibrio químico? Incrementa la temperatura, no tiene que ver, ¿no? Con el volumen. Disminuir la concentración de ácido clorhídrico, no podríamos saberlo. Agregar un catalizador. Aumentar la concentración de agua, es lo mismo, ¿no? Disminuir el volumen del recipiente, ¿se acuerda? La presión, ¿sí? La presión es inversamente proporcional al volumen. Aumenta la presión, disminuye el volumen, ¿ok? Aumenta la presión, disminuye el volumen. Disminuye la presión, aumenta el volumen, ¿ok? Esta Q es parecido a la constante de equilibrio, ¿ok? Esta Q se comienza a mover dependiendo a dónde se va en relación, se tiene que igualar a la constante de equilibrio, ¿sí? Es parte de la reacción química que te la han puesto acá, ¿ok? Las reacciones en equilibrio químico se caracterizan porque la velocidad directa es igual a la velocidad inversa, eso lo sabemos, y las concentraciones permanecen constantes. Sí, pues, ¿no? Ya se estabilizó, hay un equilibrio químico. Respecto a la siguiente reacción, determine la expresión, la constante de equilibrio y la constante de la presión. Acá hay que siempre ver lo siguiente, que sean homogéneas o heterogéneas. ¿Te das cuenta? Hay gases, sólido y sólido. Es una ecuación heterogénea. Acuérdate, no vas a tomar en cuenta cuando es sólido o líquido. Simplemente cuando son gases o estado acuoso. ¿Ok? Entonces, solo toman los gases. Más fácil, ¿no? La constante de equilibrio va a ser el CO2 elevado a su coeficiente, que es 1, ¿no? Porque sí está balanceado, ¿verdad? No nos fijamos, pero sí está balanceado. ¿Ok? El dióxido de carbono sobre el monóxido de carbono, que es gas. Y la constante de la presión, lo mismo, ¿cierto? La presión del CO2 sobre la presión del monóxido de carbono. ¿Ok? ¿Cuál sería tu clave? La D, ¿verdad? Muy bien. El carbonato de calcio es un producto obtenido de la molienda de caliza o dolomita, con pureza mínima del 97%. En contacto con el calor se descompone en óxido de calcio. O sea que este es el carbonato de calcio, viene el calor y lo va a descomponer en óxido cálcico y dióxido de carbono, ¿cierto? La expresión de la constante de equilibrio, ¿cuál sería? ¿Sí? Mira, sólido, sólido, gaseoso. Ecuación heterogénea. Solamente tomas a los gases en este caso. ¿Ok? ¿Sí? A ver, no hay profesor. Acá está, mira, la constante tiene que ver. Si hago la constante de la presión, ¿no es lo mismo? ¿Sí? Entonces la constante de equilibrio es igual a la constante de la presión. ¿Ok? Muy bien, chicos. Nos vemos en clase. Repasen, por favor.